Mira, lo que tú ves en Argentina es un país que a diferencia de casi todo el resto de América Latina, tal vez con excepciones parciales en Uruguay, Paraguay, pero es que acá cada día las cosas van mejorando. No es fácil, es un camino duro, pero nuestros otros países, ni hablar de Brasil, Colombia, bueno, olvidémonos de Venezuela, por supuesto, México, Chile, todos los días las cosas están empeorando. Ujú. El único país que está progresando realmente en América Latina y está haciendo una diferencia relevante es Argentina. ¿Y por qué? Porque precisamente ese ideario, esas ideas que son de la libertad, que consiste en que el Estado salga de la esfera de acción de los individuos, que la deje de sofocar, que salga del bolsillo de las personas para que podamos tomar nuestras decisiones y perseguir nuestros fines con lo que es nuestro, de acuerdo a nuestro criterio, no al criterio del político. Bueno, ese ideario, si bien no se ha cumplido obviamente en su totalidad y está lejos de eso, sí se está avanzando en este país. Mientras nosotros en Chile, en Colombia, en México, en Brasil, en todos esos países estamos yendo en el sentido completamente contrario. Y yo creo que si a Javier Milei le va bien, y espero que le vaya bien, creo que le va a ir bien, en el mediano y largo plazo vas a tener una tremenda migración hacia Argentina, incluso de capital humano, de Ujú. gente que no va a venir a profitar del sistema social argentino que le paga las cosas gratis incluso a los extranjeros. Hasta hace poco era así, Sí, sí. sino que va a venir a buscar oportunidades porque nuestros países ya no están habiendo. Sí, y además que hay un tema, por cierto, nosotros en Chile tenemos una inflación mucho más controlada, Argentina Claro. está saliendo del borde de una hiper y ha bajado notablemente la inflación, pero ese último cuerpo inflacionario que va quedando es el más difícil de extirpar, Ujú. entonces ahí va a haber que tener más paciencia. Creo que el gobierno tiene un plan para eso, además han sumado a muy buena gente como José Luis Daza, que es chileno, a trabajar en estas materias y que es un macroeconomista muy bueno. Pero lo que pasa con Chile es que, y otros países de la región, no solo Chile, o Sí, sea, sí. Brasil, México, que está en una derivada autoritaria ahora terrible, forma el Poder Ujú. Judicial que en realidad está apuntando a que López Obrador consolide una dictadura, porque eso es lo que está buscando. Ujú. ¿No? Y Brasil está teniendo una derivada autoritaria muy peligrosa también. Y eso va a tener un impacto en los mercados. Claro. De que Y el Moraes y y Moraes. Lula, pero sobre todo Moraes, se ha convertido en el dueño del país. El tipo puede hacer lo que quiera. O sea, ha demostrado que puede perseguir opositores, puede cerrar cuentas de parlamentarios de oposición si él quiere, puede amenazar con encarcelar a individuos que trabajan para una empresa extranjera, Ujú. puede además cortar el financiamiento de una empresa no relacionada porque es del mismo dueño, o sea, puede hacer lo que quiere. Y eso es muy peligroso y va a Ujú. tener un impacto, lo dijo Bill Ackman, que es uno de los grandes inversionistas en Wall Street en Estados Unidos. Esto tiene que tener un impacto en la economía brasilera, Brasil. en los activos, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que el ánimo de un país también es decisivo para proyectar lo que va a ocurrir. Tú vas a todos estos países, incluyendo el mío, y el ánimo es espantoso, es pésimo. Le- No, yo creo, claro, que él se refiere, hay un legado, por supuesto, o sea, las reformas que se hicieron en Chile que nos sacaron a nosotros de la miseria que venía acumulándose durante buena parte del siglo XX y que terminan en la protodictadura comunista de Salvador Allende, después tenemos el golpe de Estado, todo eso. Y después se hacen las reformas económicos liberales, pero la concertación cuando llega al poder las profundiza y las mantiene Ujú. después del régimen militar. Y, y eso le dio a Chile una estructura que le ha permitido hacer muchas cosas muy mal y sin embargo algunas de esos andamiajes siguen resistiendo. Ujú. Y eso es lo que elogia Javier Milei. Ahora, de a poco lo estamos deteriorando y lo estamos destruyendo. Por supuesto, no le hemos metido mano al Banco Central aún. Rechazamos la constitución de extrema izquierda que quisieron pasar un par de años atrás y que yo creo que se debería terminar la independencia del Banco Central en algún minuto con eso. ¿No? Sí, pero se han reducido ciertos quórum para leyes orgánicas, que es, Ujú. por ejemplo, la que regula el Banco Central. Y yo creo que Chile en algún minuto le va a meter mano al Banco Central. Yo estoy haciendo ese pronóstico. A mí Aun me, cuando no haya un gobierno de izquierda. no, porque nosotros estamos avanzando con un nivel de gasto que es insostenible. Estamos con déficits fiscales terribles. Ustedes en Argentina conocen esa historia. Ujú. El endeudamiento todavía puede seguir en Chile, pero no eternamente, no mucho más. Ya estamos llegando a un 60% del producto cuando uno suma todas las deudas del gobierno nacionales, locales. La Nosotros lógica. también tenemos el problema de que se insertó este virus tóxico de los derechos sociales en Chile de manera tal de que cada vez más gente espera que el Estado le financie la vida sin tener que aportar. Y en el sistema de pensiones es donde tenemos uno de los problemas más grandes, porque además somos una población que está envejeciendo dramáticamente. Ujú. Nosotros tenemos una tasa de natalidad hoy día de 1.4 hijos por mujer, está muy lejos del reemplazo.
Entonces, ¿qué ocurre? Si bien tenemos un sistema privatizado de pensiones, pero la izquierda quiere robarse esos fondos, que son como 200.000 millones de dólares. Entonces, quieren hacer todo lo posible para robárselos, como lo hizo Cristina acá en Argentina. Pero ese retiro era el ahorro que cada individuo tiene, que ha acumulado en su cuenta. Se permitió un porcentaje de eso Sí, sacarlo. ¿no? Fue muy Boric cuestionado. mismo también lo No, probó. no. Él cuando era parlamentario, él promovió esos retiros Ajá. porque ellos quieren destruir el sistema de pensiones privados. No recuerdo que él se haya opuesto. Me sorprendería muchísimo porque esa era la posición de la izquierda en general. Pero después cuando él fue presidente, se opuso. Cuando él Claro. asumió, con el ministro Marcel se opusieron. ¿Por qué? Porque había sido un fogonazo inflacionario. Claro. Porque se introdujo mucha liquidez al sistema de esos retiros. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando él estaba en el gobierno, claro, no quería tener inflación, entonces ahí cambió de opinión 100% y dijo Sí, no sí, queremos sí. los retiros. Sí, sí. Porque seguían habiendo presiones para los retiros. Pero no es lo mismo que un sistema de reparto donde el Estado va y gasta plata que no tiene, porque no tiene ahorros, ¿no es cierto? Y como en Argentina, no tiene impuestos suficientes para financiar las pensiones, la deuda ya se te acabó como Sí, sí. posibilidad para financiar pensiones y por lo tanto lo que te queda es imprimir. Y yo creo que nosotros en algún minuto en Chile hay una alta probabilidad que la clase política ya desesperada porque no va a saber cómo seguir sobornando a la gente con su propio dinero, va a tratar de meterle la mano al Banco Central. Nosotros lo hicimos toda la historia de Chile, tuvimos inflación crónica. Eso lo arreglamos en los últimos 30 años, 40 años, pero ahora hay una presión cada vez más grande por volver al populismo de antaño. Ojalá que no ocurra. Una democracia liberal básicamente es aquella en la cual el orden político institucional garantiza la libertad de los individuos. La libertad es más importante que la democracia. La democracia, en la medida en que es instrumental para la libertad, tiene sentido. Si la democracia al final consiste en que hay una mayoría o una minoría organizada que se hace pasar por mayoría y toma cualquier decisión y no respeta tu derecho a la vida, ni a la propiedad, ni a la libertad de expresión, ni a nada, ¿qué diferencia tiene con cualquier dictadura totalitaria? Ninguna. O sea, la democracia puede ser totalitaria. Entonces, lo que necesitamos es liberalismo, porque el liberalismo es lo que nos protege del abuso del poder del Estado y de otros también. Es decir, el liberalismo es la doctrina que establece los límites del poder, la separación de poderes del Estado, los derechos fundamentales que están en la Constitución, los derechos humanos, todas esas cosas son parte del corpus liberal. No sacamos nada con tener una democracia iliberal, que es una democracia que no respeta ningún tipo de límite al poder del Estado. Entonces, por eso no tiene sentido cuando uno dice, no es que esto es democrático, entonces está bien. No. Que sea democrático le puede dar legitimidad desde el punto de vista de la mayoría, y a veces ni siquiera eso. Pero lo que lo hace moralmente correcto o no es si respeta los derechos, yo te diría los derechos de la minoría más pequeña que es el individuo, que es que cada uno tiene su derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. O sea, porque si el día de mañana están todos de acuerdo con matar a una sola persona, por mucho que el 99.9% esté de acuerdo, esa decisión es inmoral y puede ser muy democrática porque todos votaron a favor. El liberalismo más que una ideología es una filosofía, es una cosmovisión que identifica en la realidad la fuente de información para tomar decisiones correctas. Lo que pasa con las ideologías como el marxismo, el nacionalsocialismo, es que son a pesar de la realidad, no se extraen a partir de la observación de la realidad, no reconocen los límites que la realidad te impone y por eso es tan fácil hacer populismo ideológico, digamos, fascista o socialista y prometerle a todo el mundo cosas gratis, porque son ideologías que niegan la existencia de la realidad. El liberalismo es una filosofía que parte de la observación de la realidad. Creo que ese es un punto importante. Yo creo que mi ley tiene una parte, digámoslo así, valórica, obviamente como todos, que es defender la libertad de los individuos, la dignidad de los individuos, que es inescindible de la libertad, pero por otro lado es pragmático en el sentido que ve lo que funciona y lo que no funciona. El poder político, ¿no es cierto?, te impone restricciones de realidad que los textos de la teoría no tienen, pero los textos teóricos son muy relevantes porque te dan un norte hacia el cual tú puedes avanzar. Ahora, nunca, ni yo, ni Milei, ni nadie cree que vamos a tener el país que quisiéramos uno a uno, pero sí podemos acercarnos a ese ideal. Entonces, entendiendo las restricciones, las dificultades, los problemas con los que tú te encuentras, lo importante es que se llegue a avanzar en esa dirección. Y acá claramente se está avanzando en esa dirección, y yo diría de manera sustancial, de hecho mucho más que en los últimos 30 años, y yo diría que tal vez más que en la historia argentina, desde que, ¿no es cierto?, desde que Perón llegó al gobierno hasta ahora, este es el gobierno más transformador que ha habido en la historia argentina, no solamente por lo que está haciendo institucionalmente, sino también por la filosofía y la transformación cultural que está llevando a cabo, especialmente con la juventud. Yo creo que no se había visto un fenómeno así, por lo que yo sé de la historia argentina, digamos, desde Perón, que logra hacer toda una transformación cultural con toda la gente asociada a él. Entonces, pero ahora es en el sentido de una filosofía que va a permitir que el país salga adelante. La otra lo terminó arruinando, así lo veo yo al menos. Entonces, sí, este tipo de discusiones,
yo creo que no están dentro del marco de la teoría liberal, sino que están dentro del marco más del análisis de ciencia política. ¿Qué es lo que es posible hacer? ¿Cómo se negocia? ¿Cuáles son las cartas que tú juegas para, en el contexto de esta realidad limitada, avanzar tu causa? A ver, yo no estoy al tanto de los detalles numéricos, pero lo que yo había leído sobre la reforma previsional es que imponía una carga fiscal relevante que el gobierno no está, que los argentinos, porque acá hay que decir una cosa, no es que lo asume Milei, no es que lo asuman los ministros de Milei o Caput, no es que lo asuman los gobernantes, ni los políticos. Los políticos no van a pagar esto, lo pagan los argentinos de su bolsillo. Y eso lo pagan o de impuestos, que ya no le puede seguir subiendo a la gente, o de inflación, que es lo que están tratando de eliminar, porque deuda no tienen acceso. Entonces, lo que está haciendo Milei es cuidar, al no abrir las puertas a esta posible vorágine, ¿cierto?, de hacer más gasto público para las pensiones, o gasto estatal para las pensiones, le está cuidando el bolsillo a los argentinos. Fíjate, este tema yo no lo he hablado obviamente con ellos, pero me imagino que ese es un régimen que tienen pensado más adelante, tal vez si es que no es beneficioso para Argentina, reformarlo. Porque si va en contra de los principios de libertad individual, de dignidad de las personas y de florecimiento de la sociedad argentina, Claro. porque el problema de este país es que lo que en inglés se llama una rent-seeking society, una sociedad buscadora de renta donde todo el mundo trata de vivir metiéndole la mano al bolsillo a todos los demás. Entonces, por eso este país está arruinado. Y lo que está tratando de cambiar el gobierno Milei es precisamente eso. Entonces, si ese es un tema, y que es famoso por lo ineficiente que es, yo estoy seguro que en algún minuto lo van a revisar, pero seguro, no tengo absolutamente ninguna duda. Tendría que haber una razón política extraordinariamente poderosa, que puede que la haya y yo la ignoro, porque yo no tengo el conocimiento para poder contestar si hay una razón política gigantesca, no sé, de tal nivel de peso que justificaría mantenerlo. Pero yo espero que este país se abra también a la economía internacional, a los libre comercio. Nosotros, una cosa que sí podemos decir en Chile, ¿por qué aguanta nuestro país? Porque somos uno de los países con más tratado de libre comercio del planeta. Argentina es uno de los con menos. Entonces, toda esta cosa del Mercosur, el proteccionismo, ustedes van a Chile y el mismo refrigerador que acá te cuesta, no sé, $4.000, allá te cuesta $800. ¿Cómo puede ser eso? No, eso es una de las más falacias más grandes y absurdas. Yo lo tengo completamente explicado en el libro El economista callejero, cómo funciona esto. Por favor. Sí, está explicadísimo. Mira, evidentemente van a quebrar empresas. Nosotros en Chile teníamos toda una industria textil que estaba protegida por el gobierno en la década de los 60, los 70. Y hubo varias familias que hicieron multimillonarias vendiendo prendas carísimas, de mala calidad, a la gente más pobre. ¿Qué se hizo después? Se abrió a la competencia internacional y la gente tuvo acceso a prendas de mejor calidad, importadas de India, de China, de distintas partes, y mucho más baratas. Entonces, ¿qué ocurre? Tú, al gastar menos para comprar una determinada cosa, te queda ingreso disponible como consumidor para gastar en otra. Entonces, tú activas otras áreas de la economía. Claro, la industria nacional efectivamente puede haber que, si no es competitiva, va a desaparecer. Eso es lo que tiene que pasar para que la gente pueda gastar menos comprándose un refrigerador. Pero es un equilibrio general, no es un equilibrio parcial, como siempre argumenta también, me parece. Mire, claro, no, mira, quebró ahí, se quedaron desempleados. Pero todo el dinero que se está ahorrando la gente, porque ya no está pagando 3 veces más por lo que la gente en Chile, al otro lado de la cordillera, está pagando, ¿no es cierto?, 1/3 de lo que pagan acá. Bueno, todo ese dinero queda disponible para que tú gastes en otras cosas. Además, ojo, que con las importaciones se abre una serie de negocios también. O sea, empiezan los importadores, abren oficinas de representación, tienen que contratar estudios de abogados, tienes técnicos que se especializan en arreglar las máquinas, tienes un montón de negocios que hoy no existen, que se desatan y crean mucho más empleo. Ningún país, mira, para terminar, ningún país en la historia, ni uno solo que se ha abierto a la economía mundial, y todos antes eran proteccionistas, todos, ni uno solo ha terminado peor, todos han mejorado gracias a la apertura. Es muy interesante, mira, Friedrich Hayek, que es el premio Nobel de Economía, que es uno de los grandes teóricos del liberalismo clásico, y tiene este ensayo que se llama El atavismo y la justicia social, donde él critica mucho esta idea porque finalmente supone, ¿no es cierto?, que la distribución de ingresos que existe en una economía libre es injusta solamente porque hay desigualdades. La teoría de la justicia social. Entonces el Estado tiene que venir y redistribuir para hacerlo justo. O sea, los políticos tienen que quitarle lo que la gente ha decidido, ¿no es cierto?, gastar su dinero y a quién premiar y beneficiar porque lo está sirviendo, y el político tiene que meterse y decir no, entonces lo voy a distribuir así. Y en ese proceso, además se roban una buena parte, se lo asignan a grupos de interés, etcétera. Pero el mismo Hayek reconocía que el Estado tiene un rol redistributivo. O sea, el mismo Hayek aceptaba que por razones de aliviar las necesidades, aliviar padecimientos
de sectores vulnerables de la población, puede haber un mínimo, lo que se llama un mínimo suficiente. Entonces, teóricamente, es muy compatible lo que está planteando el gobierno de Milei, especialmente en un proceso de ajuste, porque distinto sería si el gobierno de Milei empezara a decir, bueno, y ahora como no nos gusta, asumiendo que hay un mercado muy abierto y competitivo, como no nos gusta lo que hemos conseguido en términos que hay mucha desigualdad y esto, entonces le vamos a quitar a los que tienen más para darle a los que tienen menos. Eso sería completamente incompatible con la filosofía liberal clásica o la filosofía libertaria. Pero si se trata de dar un apoyo, un mínimo suficiente, ese es el concepto, ¿no? Sí, El mínimo sí. suficiente, a personas que, producto de una historia de destrucción institucional, económica y social, están en una mala situación de vida, eso se puede defender desde el punto de vista de que se está aliviando el padecimiento de esos sectores antes de que tengan la oportunidad de integrarse a una economía bullante que es por la cual están trabajando y que toma más tiempo. Entonces, porque no hay que olvidarse una cosa, no solamente es que nos estamos preocupando de la gente con menos recursos porque le estamos subiendo la tarjeta alimentaria y esas cosas, sino que las reformas, entre otras bajar la inflación, reactivar la economía, el empleo, la inversión, todo por lo que le está trabajando el gobierno, ¿a quién beneficia fundamentalmente? No a la gente más rica de Argentina, va a beneficiar sobre todo a los más pobres, porque van a encontrar trabajo, se van a poder parar sobre sus propios pies, van a aumentar los salarios, van a pagar menos por las cosas que antes pagaban más. Entonces se está trabajando en dos niveles. Digamos que esto es una especie como de medicina, es el calmante que te dan cuando tú estás con mucho dolor, mientras te están reparando el resto del cuerpo. Pero el ideal es tener la menor cantidad de gente dependiendo del asistencialismo estatal, pero eso es un proceso que toma tiempo, pero que una vez que despega el avión es rápido. Cuando Argentina empieza a crecer 5 o 6%, vas a ver cómo va a caer la pobreza, pero así de manera estrepitosa. Ahora, Friedman proponía un impuesto negativo a la renta, que es básicamente un subsidio al ingreso de las personas que trabajan, cerrando todo el Estado benefactor, etcétera, que el Estado no provea de educación y eso, sino que te dan el dinero como un complemento a tus ingresos. Él también proponía eso, para que no haya gente bajo un cierto umbral. sí, Entonces, sí. esto es algo que muchos liberales han propuesto. Uf, es que ese es un problema gravísimo y ahí hay mucha discusión entre los mismos liberales. ¿Ah? Aquí no hay una posición más o menos uniforme. El tema monetario, el tema moneda, probablemente es donde los liberales más pelean. O sea, es impresionante entre los que son partidarios de la banca central, el sistema de patronor, la reserva fraccional, la banca libre. Hay un montón de teorías que están en competencia. Eh, es muy difícil decir lo que está haciendo el gobierno de Milei no cuadra con la teoría liberal. Para algunos podría no cuadrar, pero para otros cuadra. Entonces, ahí hay mucha discusión, digámoslo. Es donde nadie se pone de acuerdo. Para- No, es que no cuadran en el sentido de que si tú lo vas a introducir, o sea, ningún liberal estaría de acuerdo con la introducción del cepo. Por eso el gobierno de Milei está trabajando para sacarlo. Lo que pasa es que como dejaron una bomba atómica armada adentro, monetaria, fiscal, inflacionaria, claro, tú para desarmar el cepo tienes que ir cortando los cables, digamos, con cuidado y si te equivocas puedes reventar la bomba. Entonces le dejaron una situación tan complicada que yo creo que si la terminan resolviendo, y espero y creo que así va a ser, exitosamente, esto va a pasar a ser estudiado en todas las universidades del mundo. Claro, pero es que ese fue un instrumento de ¿Cómo lo negocio. mirás vos? Digo, porque vos sos un liberal Yo lo veo libertario. con como un instrumento de negociación que fue necesario para aprobación de otras reformas que avanzan la libertad, la ley base, otras cosas más. Entonces, la pregunta es si, ¿por qué estas decisiones hay que verlas en el conjunto de decisiones que están asociadas a ellas? No es como que Milei tenía el país fantástico y se le ocurrió poner un impuesto a la renta, ¿no es cierto?, de la nada. No. Acá recibió un cuerpo completamente descompuesto, o quebrado entero en todos los huesos y tienen que empezar a arreglarlo. Y aquí, como necesita obviamente el apoyo de la oposición y otros, y de los gobernadores, la necesitaba en su minuto, obviamente lo utilizó como un instrumento de negociación, pero tuvo que ceder eso probablemente para obtener algo mucho más importante de vuelta, que fue estas reformas estructurales y las cuales la economía no va a despegar, porque tú puedes arreglar el problema de la inflación, que es muy importante y que es lo más relevante y urgente, pero si tú no tienes reformas de fondo, puedes tener un país que crece 0% o que no crece. Mira, nosotros en Chile llevamos sin inflación, porque casi no hemos tenido, creciendo 0,6% per cápita en los últimos 10 años. No crecemos. Y tenemos cada vez más frustración social, cada vez más pobreza. Entonces, tú tienes que hacer esa reforma de fondo. Yo creo que Milei, en ese sentido, fue un político astuto. Y si hubiera estado con von Mises, con Hayek y con Friedman al lado de él, le habrían dicho que haga eso. Porque claro, de nuevo, la realidad te lleva a pensar, bueno, que si tengo que entregar algo que en el texto no se ve exactamente igual, pero por un bien mayor, para avanzar una libertad,
mayor más adelante, lo hago. Y ese es lamentablemente el juego de la política. Es Ahora, así. Lo que pasa es que él lo que ofreció fue un horizonte normativo y un horizonte de prosperidad para la Argentina institucional, digámoslo así, que nunca pensó que lo iba a cumplir tampoco en 6 meses. Él siempre decía, tenemos una visión de a 30 años, en la primera fase es esto, la segunda es esto, es tenía decir, como que en el todo... penal No, libertario, no, porque o sea, todo lo que hace él es, y el gobierno de él es para incrementar la libertad de los argentinos y sanear las finanzas públicas y todo lo demás. O sea, todo. Ahora, todo, como te digo, sumando el conjunto de decisiones que se toman, porque uno no puede tomar luego el impuesto a la renta de manera independiente de la ley base y de la manera independiente de todo lo que se negocia después. Porque los gobiernos, ¿qué es lo que hacen tradicionalmente? Te suben los impuestos sin ninguna necesidad. O sea, en Chile, acá, en todos lados hacen eso. No están negociando. Los gobiernos que van, incluso de centro derecha, de centro izquierda o de izquierda, lo que hacen es subir impuestos por subir impuestos, porque quieren que el Estado tenga más. Pero ¿qué está haciendo el gobierno de Milei? Está trabajando para bajar toda la carga tributaria, pero tú no puedes hacer eso, la carga tributaria total. Tal vez te subió un impuesto en una cosa, por ejemplo, no sé si yo, los impuestos de los cigarrillos te van a quedar más arriba, pero te va a bajar impuestos, el impuesto al patrimonio, el impuesto a las propiedades, no sé, te va a bajar muchos otros impuestos. Entonces, en la suma, la carga tributaria sobre el argentino, que es lo que a uno lo que le importa al final es cuánto impuesto pagué, no si lo pagué en esto o lo pagué en lo otro, lo que normalmente, o sea, lo que más te importa es cuánto de mi ingreso disponible se lo llevo el Estado, de mi ingreso que yo gano se lo llevo el Estado y cuánto me queda disponible. Obviamente a la gente de más altos recursos le afecta de una manera distinta al IVA que a la gente con menos recursos y así. Pero en la suma, yo siendo súper honesto contigo, si yo tuviera críticas las diría, pero en la suma lo que yo veo es que están haciendo todo lo posible dentro de las limitaciones de la realidad por incrementar la libertad de los argentinos y eso pasa necesariamente por sanear los temas fiscales, monetarios y sin lo cual no te va a funcionar nada. Lo que ocurre en Estados Unidos es que el ordenamiento jurídico constitucional norteamericano no avala la teoría de que el aborto es un asunto del gobierno federal y que tiene que ser regulado a nivel federal. el debate. Y eso es lo que dijo la Corte Suprema de Sí, Estados Unidos hace el poco. fallo Doe. El fallo Roe versus Wade del Sí. año 73 fue una vergüenza completamente antijurídica e inconstitucional. Hay mucho debate sobre Eh, eso. El eh, fallo Dobbs le da el poder a los estados. siendo yo que no, digo, no soy una persona ultra antiaborto ni mucho menos, pero me interesan las normas y si los padres fundadores de Estados Unidos y en la Constitución no se establece que hay competencias del gobierno federal para regular eso, entonces le corresponde a los estados regularlo. Ahora, esa es una primera dimensión de la discusión. ¿Quién regula esto? ¿Le corresponde al gobierno federal o le corresponde a los estados? La Constitución en Estados Unidos es clarísima porque no hace mención al aborto y es clarísima en que lo que no se le otorga explícitamente al gobierno federal es tema de Estado. Eso es lo primero, una república federal. Bien, eso en términos Entonces, de yo el creo que ahí ordenamiento de la nación sí, como... Kamala Harris está equivocada y yo creo que ahí la Corte Suprema tiene razón en el último fallo que acaba de emitir y que probablemente Trump Está equivocada en atribuirle ese al poder, gobierno federal, pero sí. sacando esa cuestión, Ahora, esa división de poderes entre sí, lo federal y lo estadual. el tema Exactamente. filosófico detrás es que el asunto del aborto, como dice una amiga mía, Deirdre McCloskey, que es profesora en Estados Unidos, es como que todas las partes tienen razón, porque de verdad no hay una manera de llegar a una respuesta completamente definitiva y satisfactoria para todos. Tú juntas médicos de acá, te dicen una cosa, médicos de allá te dicen otra cosa, filósofos te dicen una cosa, Sí. teólogos te dicen otra cosa. Está claro. Entonces, en lo que podríamos concordar es que el aborto no es deseable, no es algo que debiéramos celebrar, no es algo que debiéramos promover, porque obviamente yo lo considero una tragedia. Y creo que estar, digamos, celebrando y promoviendo que la gente ojalá tenga abortos me parece... Pero eso no es el No, espíritu de por las supuesto, leyes, no es el espíritu, pero Sí. digo, para ponerlo en Sí. términos claros, creo que es un acto indeseable, creo que es una tragedia, creo Sí. que es un acto malo. Ahora, la pregunta es, ¿qué se hace cuando eso ocurre? ¿Cierto? Y ahí, por ejemplo, Alemania tiene una solución que es intermedia. Alemania, de alguna manera, no legaliza, no promueve, no legaliza el aborto, incluso lo intenta desincentivar, pero tampoco lo penaliza. ¿No? Sí, la prudencia tiene que ver también con el hecho de... porque aquí la cuestión es, no sé, una mujer que aborta y un médico que le ayuda, ¿no es cierto?, dentro de las primeras, digamos, 3 semanas, aunque ahora se toman pastillas en realidad, pero la pregunta es si se aplica el Código Penal y tú terminas por meter a la cárcel a gente que hace eso. Y ahí es donde los principios de razonabilidad empiezan a tener un rol importante. ¿Es razonable hacer una cosa así o no? ¿O no estás cayendo en un mal mayor a partir de sancionar, castigar? Que esa es mi visión personal del asunto. Ahora, yo entiendo a la gente que dice, no, es que la vida es de la concepción, pero claro, si tú tienes una posición de ese tipo, entonces
podrías hacerla compatible con el liberalismo en la medida en que el derecho a la vida también es sagrado. No porque esté dentro, sea parte de ti, digamos, esté dentro tuyo, así como un lactante también depende de ti para subsistir, no por eso lo va a poder matar. Entonces yo entiendo esa lógica. También entiendo la lógica de cómo no es posible definir categóricamente cuando hay un titular de derechos, más allá de toda duda razonable, porque nadie discute que nosotros sí tenemos derechos, ahí no hay discusión. Entonces, parece ser poco prudente aplicar la coacción del Estado dentro de cierto periodo de tiempo, porque tampoco hasta los 8 meses, que hay gente de izquierda que lo propone en Estados Unidos. ¿Qué tiene el Estado en ese tema? Es que habría que ver, porque tú puedes decir que el aborto no es legal, puedes decir que el aborto es desincentivado, que no es financiado con recursos públicos, que no es deseable, y al mismo tiempo, dentro de cierto periodo, no criminalizarlo. O sea, tú puedes estar dentro de... Bueno, es que por eso, depende de... Él tiene la convicción, que como digo, esto es discutible, él tiene la convicción de que entonces la vida parte desde la concepción, y no lo he discutido nunca con él, pero que da lo mismo la etapa de desarrollo en que se encuentre, esto vendría siendo un asesinato. Yo tengo una visión, yo entendiendo la lógica que es impecable, porque la lógica de esa visión es impecable, y también es compatible con el principio libertario de no agresión frente a un tercero, si es que tú crees que hay un tercero. Lo que a mí me pasa es que es una discusión que finalmente es de creencias y termina plasmada en la legislación. Claro. Tú no tienes tampoco cómo demostrar lo contrario a eso. Es decir, pero es que el principio de precaución en realidad lo que implica es que no aceptemos actos que podrían estar poniendo en riesgo la vida de un tercero, porque si no sabemos si a ciencia cierta si hay un tercero o no, ¿cómo vamos a permitir un acto que podría estar eliminando la vida de un tercero? Claro, para algunos no lo hay, pero para otros sí. Entonces, por eso digo, la discusión es súper compleja. Yo no reduciría el tema del liberalismo a este tema porque... en general, si tú lees a Mises, Hayek, esa gente nunca escribió sobre esto. Friedman tampoco, esto no fue nada que los preocupara a ellos. Hayek era ateo, no era algo que era un tema para ellos, este es un tema más de filosofía moral. Ahora, efectivamente divide las aguas adentro, ¿no? Pero no solamente en los liberales, también en la izquierda. En la izquierda también tiene gente contra el aborto. Completamente. Entonces, entre ellos también hay una división muy grande en esta materia. Y bueno, nunca vamos a tener una respuesta definitiva. Yo tengo la mía, pero respeto las otras.